noches. Vamos a dar inicio a la conmemoración del Día del Trabajador Social. Por favor, pedimos el que nos acompañen en la mesa el trabajador social Camilo Peña, el doctor Alejandro Castillo y la doctora Yasmín Alvarado. Iniciamos el día de hoy con la conmemoración del Día del Trabajador Social. La conferencia a desarrollar son políticas sociales en el contexto colombiano. Hoy, 22 de octubre, Día del Trabajador Social, damos unos extensivos saludos a nuestros futuros colegas que ustedes, al igual de nosotros, van a desarrollar una labor muy loable en pro de la población colombiana. Seguimos con las palabras del vicerrector académico, doctor Alejandro Castillo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos los invitados, en especial a los estudiantes. Agradecemos de antemano a nuestros invitados conferencistas que nos están apoyando este evento académico. Quiero resaltar el esfuerzo que ha venido haciendo la doctora Yasmín con su equipo de docentes, de investigadores y colaboradores de la Facultad de Trabajo Social para organizar este evento y los eventos académicos que están programados para esta semana. Nuestro programa de Derecho es un programa insignia en nuestra corporación. Nuestra corporación nace con el programa de trabajo social. La historia de parte fundamental de nuestra corporación universitaria republicana es y se construye con el proyecto educativo de trabajo social. Se piensa el proyecto educativo de nuestra corporación desde los aportes mismos de los docentes, de los investigadores, de los docentes, de nuestros egresados de trabajo social. Abrirnos un nicho en el campo académico y en el campo profesional de los trabajadores y trabajadoras sociales en Colombia no ha sido nada fácil. Nuestra señora decana, la doctora Yasmín, es egresada de nuestro programa de trabajo social. Nuestro coordinador de prácticas es egresado de trabajo social y muchos que nos acompañan también son egresados de trabajo social. Abrirnos un reconocimiento social, un reconocimiento profesional, académico, como trabajadores y trabajadoras sociales, no ha sido nada fácil. Ha sido una labor de trabajo diario, de producción intelectual, de arriesgarnos a pensar, de arriesgarnos a hacer proyectos en las comunidades, el buscar que nuestros perfiles profesionales tuvieran coherencia con nuestro quehacer y nuestro pensamiento. Por ello, este programa, este proyecto educativo de trabajo social, que ya ha tenido varias pruebas de evaluaciones externas, ya sea para renovar sus registros calificados o ya sea para que de este mismo programa de trabajo social se hiciera la propuesta de la especialización en intervención y gerencia social y de los grupos de investigación hoy categorizados ya desde hace algunos años en conciencias. Por ello, consideramos que el trabajo que se hace académico en nuestro programa es un trabajo serio, es un trabajo de rigor, que el trabajo de los docentes, la dedicación de nuestros estudiantes, el rigor académico de nuestros investigadores y el ponerle el pecho, la mente y la pasión de nuestros egresados y egresadas en el sector público, privado, independiente, es meritorio, porque nuestro programa tiene un vigor muy grande, que es el sentido social, el sentido humano y una comunidad académica. Valoramos también y queremos como institución
y como directivos expresar la solidaridad que siempre hemos recibido de los programas de las facultades de trabajo social que en nuestro país tienen una trayectoria y unos aportes muy importantes, tanto en las universidades públicas, y en ellas resaltamos de manera muy especial la Universidad Nacional de Colombia, el Colegio Mayor de Cundinamarca y las universidades privadas que tienen una trayectoria muy importante en trabajo social y siempre han tenido con nosotros una mirada de colegaje, una mirada de respeto, de acompañamiento, de pares académicos. Para nosotros ha sido muy importante ello. Esperamos que nuestros aportes sigan siendo valorados críticamente, pero ante todo podamos crecer conjuntamente en una profesión que en Colombia, como en América Latina y en el mundo, ha buscado un nicho con gran dificultad, y más en nuestro país, en el cual las ciencias sociales y las ciencias humanas para muchos no deberían existir. Para muchos son un estorbo. En estos días estaba leyendo el libro de Enrique Santos Calderón, Pensar el País, y él lo dice en uno de sus apartes, dice: para muchos en nuestro país hubiera sido preferible que nunca hubieran existido programas ni egresados de programas de ciencias sociales, tanto en universidades públicas como en universidades privadas, porque posiblemente en ellos se piensa mucho. Y nuestro programa de trabajo social busca eso, que nuestros estudiantes piensen, reflexionen, critiquen, pero ante todo valoren de manera muy importante que nuestro trabajo está por la equidad, que nuestro trabajo está por la justicia social. Gracias, doctora Yasmín, por la invitación. Muchas gracias al doctor Castillo por esas sentidas palabras. Continuamos con palabras de la decana, doctora Yasmín Alvarado González. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Gracias a usted, doctor Castillo, por aceptar nuestra invitación, por esas palabras que nos dedica hoy en el día en que en Colombia se conmemora el Día del Trabajo Social, fecha que surge a partir de la primera escuela de trabajo social fundada en el país, reconocida, de lo cual data hace aproximadamente más de 8 décadas. Para nosotros, en nombre propio, en nombre de las directivas de la universidad, en nombre de los docentes que integran el Comité de Extensión y Proyección Social, el coordinador de prácticas y de proyección social, que como le decía el doctor Castillo, es egresado nuestro, el profesor Andrés Candela, junto con las docentes Yaira Barahona, Olga Romero, Andrea Rodríguez y Yanel Quejada, hemos preparado para ustedes una serie de eventos que tendrán lugar a partir de hoy hasta el próximo 30 de octubre. Esperamos ustedes hagan parte de ellos, generen un sentido de articulación y de participación, porque estos eventos son pensados especialmente para ustedes, para seguirles cualificando, para seguirles aportando en su proceso de formación profesional. Estos eventos inician a partir del día de hoy con una conferencia, con un encuentro alrededor de las políticas sociales en el contexto colombiano. Posteriormente, el día miércoles, tendremos un cineforo que da cuenta del trabajo social en los contextos de intervención. Este se va a realizar en horas de la mañana y en horas de la noche en este mismo espacio. Posteriormente tendremos un conversatorio de actualización dirigido a nuestros egresados con relación al tema de trabajo social forense. Y para finalizar tendremos nuestra acostumbrada sesión, un acostumbrado encuentro que hacemos desde la Facultad de Trabajo Social alrededor de la muestra
fotográfica Natalio Kirchnerman, que esperamos que participen activamente cada uno de los grupos. Respecto al conversatorio del día de hoy, pues damos la bienvenida a una serie de docentes que nos acompañan, ya sea por audio, por video, de manera virtual, aprovechando las TICs, y al profesor Camilo, que nos acompaña de manera presencial. Ellos son Viviana Chiquillo, trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Universidad Externado, que nos va a hablar un poco acerca del trabajo social y las políticas sociales. El trabajador social Camilo Peña, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia, con la ponencia Las políticas sociales en Colombia, una lectura desde el contexto actual. Posteriormente estará con nosotros una docente de la Universidad de la CECAR, con un especial saludo dirigido a cada uno de ustedes. Hoy, antes de iniciar este evento, quisiéramos agradecerle a ellos por aceptar nuestra invitación, por hacer parte de los ejercicios académicos que nos pensamos desde la Corporación Universitaria Republicana. Ya lo mencionaba anteriormente el doctor Castillo, algo que destaca el trabajo social es el colegaje, la posibilidad de trabajar de manera articulada y conjunta con otras unidades académicas, en este caso del país. También es importante pensarnos en este espacio para reflexionar y cuestionar un poco acerca de lo que hemos denominado, lo que han denominado eso de políticas sociales, ¿sí? Este espacio esperamos les aporte a ustedes en ese sentido, cuestionarnos acerca de nuestro rol, de nuestros aportes y de las transformaciones que son necesarias en el ámbito y en el contexto de las políticas sociales, donde ejercemos muchos de los trabajadores sociales, pero también para cuestionarnos cuál es el rol que nosotros tenemos, quién diseña política pública en Colombia, quién la ejecuta, quién la evalúa, dando cuenta del ciclo de la política social. Y retomando un poco de pronto lo que nos comparte Sonia Fleury, nos damos cuenta que conceptualizar política social no es fácil y no existe una única conceptualización o una única definición. Por tanto, la política social es diversa, es compleja y asimismo espera de nosotros, los trabajadores sociales, grandes retos y compromisos para poderla asumir con relación a compromisos dados hacia generar bienestar y calidad de vida hacia las personas a quienes es destinada esta política social. Recordemos algunas de esas políticas sociales, de pronto a nivel poblacional, las dirigidas desde la primera infancia hasta la adultez, aquellas del sector dadas hacia los sectores, los diferentes sectores sociales como la salud, la educación, el trabajo, entre otros. Este tipo de inquietudes son las que nos queremos nosotros a partir de este espacio, que ustedes se generen, que ustedes se vayan, pero sobre todo que asuman como un compromiso para que desde el ejercicio profesional podamos superar una mirada reduccionista que se le ha dado a la política social, pensando que solamente está dada a una serie de acciones y al cumplimiento de unas metas, cuando realmente debe ser dirigida hacia la potencialización de capacidades, hacia que las personas cambien y transformen nuevas realidades a partir de capacidades y potencialidades humanas. Esperamos que algunos de esos interrogantes sean abordados por nuestros invitados. De igual forma, ya les decía, les invitamos a reconocer, a reconstruir, a resignificar la política social y a darle un significado más social y más humano, que nos posibilite apostar en lo que, de acuerdo con Rico y Delgado de la Universidad Javeriana de Colombia, quienes nos aportan una conceptualización de esta, me permito leerla, abro comillas, es el conjunto de objetivos, regulaciones, sistemas y entidades por medio de las cuales el Estado se dirige a crear oportunidades y fortalecer instrumentos en términos de equidad y de integración social.
La política social, por tanto, debe expresar el contenido específico de los servicios, prestaciones y protecciones sociales. La financiación para garantizar el acceso de quienes carecen de recursos, el aseguramiento de individuos, familias y grupos contra determinados riesgos, y la protección a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad específicas. Grandes retos y aportes que podemos hacer desde la profesión. Y para finalizar este saludo de apertura a este evento, quiero compartir con ustedes y desearles no un feliz día, sino que sigamos comprometidos con nuestra profesión. Hoy se conmemora el Día del Trabajador Social y compartiendo la reflexión de la que les hablaba, quisiera invitarnos a que nos pensáramos cuáles son nuestros desafíos y compromisos que tenemos en el mundo actual en el que estamos. Un mundo arrasador, consumista, indiferente, donde prima el interés personal o particular y dejando de lado el conocimiento o el reconocimiento de otras personas. ¿Cómo hacemos para resignificar eso que hemos llamado lo humano, que hemos llamado lo social? Recordar los compromisos a partir de nuestra profesión con relación a la garantía de los derechos humanos, a la protección de las poblaciones más vulnerables, con relación a esa apuesta y esa construcción de capacidades y potencialidades humanas, y todas esas acciones que nos permitan generar un proceso de transformación social y vivir en una Colombia más justa, equitativa e incluyente. Colegas y futuros colegas, nos esperan grandes retos, nos esperan siempre constantes desafíos, y quisiera que ustedes recuerden eso el día de hoy. De esa manera pues damos apertura, les decimos, conmemoremos y exaltemos las labores que hacemos desde diferentes ámbitos, especialmente desde las políticas sociales en día de hoy. Muchas gracias. Iniciamos las conferencias en el día de hoy. La primera conferencia se va a presentar por medio de un video cuyo nombre es El trabajador social y las políticas sociales. La persona a la cual veremos en este video es Viviana Chiquillo, trabajadora social egresada de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Universidad Externado de Colombia. Buenas tardes a los trabajadores sociales hoy en su día de la Corporación Material. Para mí es un placer saludarlos y contarles un poco acerca de la importancia de los trabajadores sociales en el ejercicio, en la formulación, en la evaluación de las políticas públicas. Contarles que cuando hablamos de la política pública, dentro de estas vamos a encontrar igual la política social, que es aquella que tenemos más relevancia, digamos, un papel fundamental como hombres y mujeres trabajadores sociales dentro del contexto de la ética profesional, dado que dentro del objeto nuestro, del trabajador social, está la defensa, la garantía, la restitución, el reconocimiento de los derechos y las políticas públicas, y en particular cada una de las políticas públicas sociales, lo que hacen es garantizar los derechos humanos de los y los habitantes, de las y los habitantes de un país, en este caso de Colombia, dentro de un régimen, Estado social y democrático de derecho. Fundamental que todos nosotros conozcamos que las políticas públicas, además, deben ser inclusivas, que garantizan los derechos, como lo decía, que las políticas públicas igual tienen un ciclo en donde el papel del trabajador social es fundamental. En su ciclo está la formulación, la implementación y, por supuesto, la evaluación, dentro de la cual está el monitoreo y el seguimiento. Y estas políticas deben hacer parte fundamental de un contexto y responder a necesidades y problemáticas de un contexto y a las demandas sociales que tenga un determinado territorio. Cada política pública, por supuesto, tendrá un enfoque integrador, un enfoque inclusivo, deberá entonces apostarle al tema de la disminución de la pobreza
y la exclusión, y para ello debe tener una serie de estrategias de desarrollo que permitan hacerlo. Bien es sabido que pasamos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, calificados, evaluados en el 2015, en donde Colombia, como uno de los 177 países, firmó, pero desafortunadamente no logramos llegar al cumplimiento de esos indicadores de disminución de pobreza, del logro de la educación gratuita en su totalidad de la población, en la igualdad de género, en la disminución de esas enfermedades prevenibles de las mujeres, de los niños y niñas menores de 5 años, que en América Latina mueren día a día por múltiples razones. Aquel tema de las redes y la coordinación entre países para poder apoyarnos mutuamente y generar procesos que establezcan garantías de desarrollo realmente dentro de la población. Y así sucesivamente, eran 8, pero pasamos de estos 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio a firmar ese convenio que igual es entre muchísimos países y que hoy se llama Agenda Global, y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy le estamos apostando a eso, y Colombia es uno de los países que tiene una gran mirada para lograrlo. Inicialmente estamos con los objetivos hasta el 2030, es decir, hay unas apuestas bastante interesantes frente a esto. Pero para ello no solamente se requiere buena voluntad estatal, sino también una serie de condiciones dentro de la sociedad civil que permitan procesos de articulación entre actores para que realmente sea posible esto y llegue a ser algo más que un discurso. Y esto requiere un compromiso no solamente del Estado, sino un compromiso, por supuesto, de la sociedad civil, todas aquellas organizaciones, comunidades de base que hacen parte de ellas. Para nosotros y nosotras es fundamental tener claro que cuando hablamos de las políticas públicas y de las políticas públicas que deben ser inclusivas, estamos hablando de esas acciones públicas dentro de las políticas, en lo social, en lo económico, en lo ambiental, cuyo diseño, ejecución y evaluación considera sus impactos en el tejido social y favorece la potencialización de la capacidad de las personas y la cohesión social, especialmente procurando la incorporación de los colectivos o grupos en riesgo social o aquellos de mayor vulnerabilidad, y esto es promoción de la ciudadanía activa. Para nosotros es fundamental, como trabajadores sociales, tener muy claro que toda política social y entre las políticas públicas sociales deben tener una perspectiva, un enfoque y una dimensión. Cuando hablamos de perspectiva, estamos hablando de una perspectiva diferencial, estamos hablando igual de una perspectiva poblacional. Cuando estamos hablando del enfoque, estamos hablando del enfoque de derechos, acorde a la Constitución Nacional de 1991 como Estado Social de Derecho. Y cuando estamos hablando de la dimensión, hablamos de esa dimensión territorial, y esto es que toda política pública debe no solamente formularse, sino ejecutarse y evaluarse posteriormente acorde a un territorio particular, a una población particular. No es lo mismo generar una política pública en lo urbano que en lo rural. No es lo mismo desarrollar una política pública, formularla y evaluarla en un espacio que, aunque se han firmado los acuerdos de paz, aún está en conflicto armado. Bueno, son muchas cosas y muchas las apuestas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras sociales. Este campo de la política pública es uno de ellos. Y es uno de ellos que tiene un reto maravilloso, y es la posibilidad que nosotros podamos coordinar con las localidades, con las regiones, acerca de qué vamos a hacer, de cómo lo podemos hacer, de cómo vinculamos a la sociedad civil y realmente cómo generamos esas habilidades, esa capacidad de formulación, de implementación y de evaluación, pero también de gestión, de articulación, de generar sinergias con los actores locales, no solamente la población, sino los alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores, los ediles, las juntas administradoras locales, los consejos municipales. Es esa capacidad que tenemos para poder generar acciones de cambio. No solamente pensamiento y argumentación frente a qué debe hacerse, sino acciones de cambio. Y esto después de un proceso de concertación, por supuesto, con las comunidades. Debemos conocer, comprender para poder intervenir. Y esta es la mirada y esta es la invitación para que, claro, celebramos hoy nuestro día, nuestro mes, pero realmente todo el año, para los que somos trabajadores sociales, es una fiesta, pero es una fiesta de compromisos, es una fiesta
de saber que quienes hemos estudiado esta profesión es porque tenemos unos grandes retos y sabemos que enfrentarlos no es tan sencillo, pero que requerimos una cualificación permanente para poder salir adelante, para poder llevar procesos adelante y sobre todo para saber que nosotros simplemente somos facilitadores de cambios y de garantías, pero son las comunidades, los actores, las agencias sociales los que deben desarrollar sus procesos. Nosotros aportamos, apoyamos, pero realmente construimos capacidades de agenciamiento para que sean ellos y ellas los que logren seguir adelante. Finalmente ellos quedan, nosotros a veces somos aves de paso, pero aves de paso que estamos en cada momento y en cada lugar aportando a la transformación social. Feliz día de los trabajadores y las trabajadoras sociales. Para las personas que estén interesadas en realizar alguna pregunta, la profesora Olga estará pasando con unos papeles para que puedan ir formulando sus preguntas. Muy buenos días, cordial saludo para los estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana. Mi nombre es Silena Franco, trabajadora social docente del programa de trabajo social de la Corporación Universitaria del Caribe SK, ubicada en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre. Hoy vengo a conversarles un poco sobre la importancia del trabajador social y todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Partamos entonces del concepto de qué es una política pública. Entonces sabemos que son esos lineamientos generales sobre programas y proyectos que un Estado gestiona, diseña para satisfacer las necesidades de una sociedad en general. Entonces, ¿por qué la importancia de que nosotros como trabajadores sociales participemos en la construcción de esas políticas públicas? Porque nuestra profesión es esa profesión que nos permite a nosotros actuar con equidad, con justicia, con esos valores éticos que nosotros como profesionales tenemos y que a partir de esos valores con los cuales nos formamos, tenemos la capacidad de mirar las necesidades sentidas de la población, las necesidades que tienen los seres humanos a nivel individual, familiar, comunitario, grupal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos participación en esas mesas de construcción de una política pública, lo vamos a mirar desde ese punto de vista, ¿sí? En donde nosotros, más que mirar a nivel general, de pronto, qué es lo que conviene o no conviene a una sociedad, partimos haciendo el análisis de esas realidades sociales que tenemos palpables y de esa realidad social que nos van a dar a nosotros los insumos necesarios para poder crear una política pública adecuada que vaya en pro de satisfacer las necesidades de una comunidad en general. Feliz Día del Trabajador Social para todos. Bendiciones. A continuación vamos a ver un video en donde unos docentes y personal de la Corporación Universitaria Republicana tienen un mensaje para los presentes. Para todos los trabajadores sociales integrantes de la Corporación Universitaria Republicana, docentes, estudiantes y egresados, quienes han decidido transformar realidades sociales, promover el desarrollo de capacidades y potencialidades humanas y llevar a cabo acciones encaminadas al desarrollo comunitario. reciban un afecto fraternal saludo por su día de profesión, por sus investigaciones y porque hacen que la comunidad universitaria republicana se sienta orgullosa de tenerlos. Un abrazo de felicitación muy grande para conmemorar el Día del Trabajador Social. Continuamos con la siguiente conferencia, las políticas sociales en Colombia, una lectura desde el contexto actual. Su conferencista Camilo Peña, trabajador social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca,
quien también es especialista en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas noches para todas y todas. En realidad para mí es un orgullo presentar a Camilo. Juan Camilo Peña, estudiante mío hace muchos años, y pues orgullosa de presentarlo en este momento porque pues es un gran profesional y es un amigo muy especial para mí. Voy a contarles algo de la hoja de vida de Camilo como para que ustedes se contextualicen de qué hace Camilo y por qué está invitado hoy aquí. Como manifestó la profe, Camilo es trabajador social, orgullosamente en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Allí yo fui docente de él hace muchos años, no muchos años, como 6, 7 años, 8 años, más o menos 8 años. Él es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional y pues ha venido trabajando en procesos específicos de salud pública, política pública, en ámbitos comunitarios. Trabajó en la Escuela Campesina de Formación Humana en Magdalena Medio, como asesor pedagógico de recuperación de memoria histórica y conflicto armado. Es consultor del campo de las Naciones Unidas, específicamente de las NUR, y docente de la Fundación Universitaria San Alfonso y de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Los dejo con él, sé que van a aprender mucho y quiero contarles, digamos que él está invitado por una cosa muy importante y es que ustedes en este momento como estudiantes se ven de una manera. Camilo hace muy poco se graduó de hecho, pero ya ha hecho una hoja de vida, porque lo que quiero hoy con la invitación de Camilo es motivarlos a que afuera del campo está esperándolos para hacer cosas grandes, para aportarle a esta Colombia que espera mucho de ustedes como trabajadores sociales. Y el llamado que siempre les hago, no somos ni sociólogos frustrados ni filósofos frustrados, somos trabajadores sociales, orgullosamente trabajadores sociales, y tenemos un papel en la historia grande de Colombia. Un abrazo para todos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Para mí pues es un placer primero compartir este escenario. Creo que es uno de los espacios donde precisamente se genera uno de los elementos fundamentales en la construcción del conocimiento, y es el tema del debate. El poder hablar de los espacios donde nos encontramos nosotros como trabajadores sociales y trabajadoras sociales, de las experiencias múltiples que hay afuera precisamente en ese escenario profesional, nos da a nosotros la posibilidad de comprender desde aquí, desde las aulas, cómo funciona el mundo tal vez y cómo se proyecta pues nuestro quehacer frente a la sociedad y frente a múltiples digamos como de esos escenarios institucionales, por un lado formales y otros que no son formales, en la construcción de un proyecto de una disciplina pues que hoy cumple 82 años precisamente de haberse pues fundado, ¿no? Y frente al planteamiento de nuestro accionar en la política social y en la política pública, creería yo que hay que comenzar pues con un escenario de contextualización de cómo se construye precisamente la política, ¿no? Y la política, en un sentido amplio, es precisamente la posibilidad que tiene la gente de decidir sobre su futuro, sobre cómo se visiona un país, sobre cómo se construye precisamente en esos escenarios que nosotros conocemos como la democracia, el conjunto de acciones colectivas hacia el bienestar común. Eso, digamos, planteado desde un escenario formal, un escenario institucional en el que pues, nosotros reconocemos la democracia representativa como un conjunto de delegados que rigen un Estado, ¿no? Pero por otro lado la política tiene otras dimensiones, y la política parte también de la construcción cotidiana desde las comunidades, desde la sociedad, desde los barrios, desde las veredas, y tal vez esos son los escenarios que a veces nosotros no reconocemos como el espacio concreto donde se hace la política, ¿no? Y la política pasa por entender hacia dónde y en favor de quién
va a construirse pues esa democracia, ¿no? Y qué tipo de democracia también se aspira o aspira a una sociedad constantemente en conflicto, como ya lo mencionaba. En este sentido, pues la política pública o la política social, sobre todo la política social, se enmarca en el escenario de la construcción del Estado, es decir, nos paramos desde esa visión institucional, si se quiere, y desde allí el Estado proyecta una serie de acciones, de formas organizativas, de lineamientos hacia dónde va a dirigir, por un lado, pues el tema de los presupuestos, el tema de las leyes en cuanto a las comunidades, a los territorios y a los ciclos poblacionales, ¿no? Desde allí, digamos, todas las acciones que se han confinado se han llevado hacia la implementación pues, de esta serie de programas, además porque se operativizan en programas, han tenido que ver con el trabajo social. Y pues Yadira mencionaba un elemento y es la construcción de la política social en la actualidad, pero no hay que olvidar digamos un escenario de construcción que es importante y es el carácter histórico que ha tenido la profesión en cuanto a la construcción de la política social. De ahí entonces uno puede identificar como un primer elemento a desglosar y es cómo entiende el trabajador o la trabajadora social la construcción de la política pública, si la concibe como algo lejano que está aislado, encargado solamente pues para las instancias del ejercicio del poder, entiéndase el Estado, o es partícipe en la construcción de esa serie de alternativas de proyección de las comunidades en el conjunto de la participación de base, es decir, entendiendo precisamente la política, como decíamos nosotros o como les mencionaba, en el escenario de la comunidad. Muchas veces y generalmente uno observa la construcción de la política pública y la política social en escenarios confinados exclusivamente a los profesionales que no han tenido una relación estrecha con el seno de las necesidades en general de las comunidades, las organizaciones sociales, el pueblo que denominaríamos nosotros y como en el sector popular, y están diseñadas precisamente hacia la consecución de una serie de índices, de metas, de alcance de metas, o el cumplimiento a ciertos lineamientos bajo un estándar, si se quiere, tecnocrático, a responder a un indicador. Y esto nos pone a nosotros en el primer plano de una discusión de hacia dónde o para qué sirven las políticas públicas y las políticas sociales, ¿no? Desde una visión crítica podría decir uno o manifestar que las políticas sociales, digamos a través del Estado, lo que buscan es legitimar el status quo para frenar una serie de avances en torno a las reivindicaciones más sentidas y profundas de las organizaciones sociales y el movimiento popular. Es decir, si la educación, por ejemplo, caso hoy, sale el sector educativo, el sector estudiantil de las universidades públicas, sale hoy a pelearse la inyección de presupuesto mayoritario para el tema de la financiación de la educación, el gobierno, digamos en términos de un paliativo, sale al otro día y dice vamos a inyectar $1 billón más, para la financiación de la educación pública, ¿no? Y en teoría esa sería la forma de frenar precisamente el avance de la construcción social de un movimiento. Ese, diría uno, desde esa perspectiva, si se quiere, desde asumir un marco más amplio del análisis de la política social, la forma en que como los estados han visto la manera de solucionar específicamente una necesidad o varias necesidades insatisfechas y hasta ahí llega. Es decir, no combate la estructura profunda de la desigualdad ni las causas que originan esa confrontación entre Estado y sociedad civil. Genera un paliativo, responde a la necesidad y dice, me desentendí, ya cumplí, estos son los lineamientos, esto es lo que vamos a meter en términos de presupuesto y está solucionada su necesidad, ¿no? De ahí
que la política pública pensada desde las comunidades y desde el rol que tiene el trabajador social en el acompañamiento a las luchas sociales y populares tiene que trascender de ese espacio, si se quiere, funcional a la determinación de los gobiernos, porque muchas veces se ve el profesional social como alguien accesorio que tiene que meterle el enfoque social. Entonces nos inventamos, por ejemplo, una política mineroenergética en X territorio, sabemos las consecuencias medioambientales, el tema de la desintegración del tejido social y todo lo que puede atraer alrededor de, pero como hay que meterle un enfoque social a cierto tipo de políticas sociales y políticas públicas, pues metamos ahí un trabajador social. Y ahí viene otra de las discusiones frente al rol del papel del trabajador social y frente a qué intereses responde. Si responde a intereses particulares, entendiendo particulares como los de un círculo cerrado, de un grupo social que tiene intereses hacia un beneficio, ya sea individual o un beneficio pues digamos como resumido a cierto grupo social con capacidad económica y prestante, capacidad política de decisión sobre los territorios, o si está por encima de eso el bienestar común, el bienestar de los territorios, el bienestar de las comunidades, el bienestar de las mayorías concursantes en las decisiones sobre sus vidas y sobre la organización precisamente de los escenarios donde conviven. Y ese es un dilema, uno de los primeros dilemas éticos y políticos que se plantea el trabajo social. ¿Cuáles son los principios rectores que tiene el trabajo social? Encontramos nosotros la construcción de la democracia, la participación política, la justicia social, el servicio, entre otras, ¿no? Y desde ahí, todos estos elementos que se configuran como principios, pues van a estar determinados también por la perspectiva individual, pero también por la formación y la reflexión crítica, por la reflexión personal por el cual atraviesa, digamos, el trabajador social en su proceso formativo. Ahora bien, el trabajo social tiene que entenderse y tiene que verse también en la construcción de movimiento. El trabajo social no está y no ha estado históricamente aislado de la transformación social. Si uno se pone a ver el recorrido histórico que tuvo la profesión desde la asistencia a pasar por el servicio y luego pasar por esa reflexión necesaria para consolidarse como una profesión, y luego la discusión si es ciencia o es profesión o bueno, digamos, todo eso que nos planteamos dentro de la academia pasa por una serie de inquietudes que se generaron pues nuestros profesionales en algún momento. Entonces uno se pone a ver, por ejemplo, cómo fue todo el movimiento de la reconceptualización en América Latina y ve que necesariamente los trabajadores sociales estaban involucrados con los movimientos sociales, de la mano de la construcción en los barrios populares, y fue justo ahí donde comienza a preguntarse pues digamos el profesional en torno a qué voy a ejercer yo, o en torno a qué me proyecto, cuál es mi función en últimas en cuanto a la gente, a los demás. Y esto tiene que ver también con otro escenario un poco, digamos, hablando, voy a ir mezclando como lo histórico con lo contemporáneo, con un elemento fundamental que se dio hace muy poco en Colombia, y fue el tema de la resolución 776 del Ministerio de Educación Nacional, por petición que le hacía al DANE, de reasignar la profesión en términos de la discusión si pertenecía a las ciencias de la salud o a las ciencias sociales. Una vez más, el movimiento estudiantil, el movimiento gestado al interior de las universidades de los profesionales, el análisis riguroso de los académicos, va a plantear un escenario de movilización afuera, en las calles, peleándose uno de los elementos fundamentales. ¿Cómo estamos viendo nosotros la inclusión de nuestra profesión, además del escenario legislativo, ¿no?, que va a romper un poco y va a resumir nuestro accionar casi que a una intervención clínica o de tratamiento paliativo, o bueno, digamos otra concepción, a quitarle, por ejemplo, el rol de la investigación social al trabajo social, al rol de la actuación y la intervención comunitaria
en todos los escenarios y niveles que encontramos nosotros. Entonces, esto demuestra que hay una vinculación directa entre la construcción del papel político, del análisis político, y el trabajo social. O sea, no están desconectados lo uno del otro, a pesar de que vamos a plantear también otro de los grandes dilemas, ¿no? Si el trabajo social debe asumirse bajo una concepción política o debe mantenerse al margen de la injerencia en eso, ¿sí? O definirse como apolítico. Y esto es uno de los grandes dilemas que hay alrededor de cómo se proyecta también la participación del trabajador social en un escenario mucho más amplio. Estos elementos nos permiten, por ejemplo, comprender cómo desde países, dentro de toda la discusión que cabe en ello, industrializados o desarrollados, se comienzan a generar en Latinoamérica y en Colombia, por supuesto, una serie de medidas que buscaban superar algunas situaciones que se vienen a dar posterior a, pues digamos, a la Segunda Guerra Mundial y a toda la confluencia que hay en la disputa internacional, en la contienda internacional, precisamente entre dos concepciones de mundo totalmente distintas, ¿no? Y esto pues lo veíamos culminado el escenario de la Primera Guerra Mundial, si se quiere, entre pues un bloque que avanzaba hacia la construcción de la unificación de un modelo económico totalmente distinto al imperante, que era el socialismo, y su fin último, la consecución del comunismo en Europa, y precisamente la profundización de ese modelo capitalista y el desarrollo que se va a dar posteriormente con la revolución industrial y como la aceleración de las máquinas productivas hacia la industrialización, ¿no? Eso va a calar también en América Latina, y va a calar en América Latina por varios elementos, ¿no? América Latina, digamos, para estos países, si se quieren denominar desarrollados o industrializados, también hay una discusión acerca de eso, si realmente América Latina contiene una serie de países subdesarrollados o han sido históricamente invadidos, saqueados, monopolizados y etcétera. Esas son discusiones pues que también las ciencias sociales se dan constantemente. De ahí que, por ejemplo, el tema del intervencionismo, el tema de proyectarse en América Latina y en Colombia por parte de estos países va a generar también unos quiebres en la estructura social y política de los países latinoamericanos, ¿no? Primero, pues porque en esa búsqueda de los países, potencias del desarrollo, América Latina presentaba algunos elementos que eran amables para sus intereses. Era el tema de, por ejemplo, materias primas, mano de obra barata, la posibilidad de generar un intercambio económico sin aranceles superiores a los de la productividad interna de sus países, y esto va a generar una serie de confluencias y el auge de movimientos organizados donde el trabajador social también va a tener un papel ahí. Por ahí, digamos, como haciendo un balance de ese carácter histórico frente a lo que tiene que ver el trabajo social con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, con los procesos de cara pues, a la sociedad, ¿no? Y a los movimientos emergentes que surgen a partir de la reivindicación de una serie de necesidades específicas. Quiero terminar como este primer barrido ahí en un recuento general para proyectar, digamos, algunos elementos de análisis sobre el papel específico alrededor de la historia del trabajo social frente pues, a las políticas sociales, pero quiero proyectar también un video acerca de la reflexión del concepto de política que va a plantear Eduardo Galeano, que es, pues, digamos, uno de los escritores más famosos del continente latinoamericano, que es uruguayo y que además va a generar también una serie de discusiones enfocadas hacia la dirección o hacia la conducción de la epistemología del sur, que es otra forma de interpretarnos desde Latinoamérica frente a modelos como la globalización, el expansionismo pues de estos países hegemónicos que tienen un poder económico y un poder político sobre Latinoamérica.
Bueno, que además es una lectura obligatoria en nuestros primeros semestres, ¿no? Que es Las venas abiertas de América Latina. Yo creo que todos por ahí hemos pasado por ese texto y que además nos va enamorando con el tiempo de comprender las condiciones de los pueblos originarios, pero también de los pueblos en resistencia de América, ¿no? Y nos trae a colación también otra reflexión acerca de la concepción de la política. La ley más fuerte, ¿verdad?, que es la que rige hoy por hoy en el mundo, dentro de cada país y entre los países también, ¿no?, que es una ley insoportable. Me parece bien que los jóvenes estén alzando en desobediencia contra esa ley que los condena a la resignación, a la aceptación del mundo tal cual es. Hay en toda América Latina, en casi toda, no en toda, pero en casi toda, un problema visible y preocupante, que es el divorcio, la separación, yo diría que el divorcio entre los jóvenes, entre las nuevas generaciones y el sistema político, el sistema de partidos vigente. Y yo no reduciría la política a la actividad de los partidos, porque la política llega mucho más allá de lo que son los partidos, pero sí que me preocupa que, por ejemplo, en las últimas elecciones chilenas 2 millones de jóvenes no votaron. Y no votaron por no tomarse el trabajo de registrarse y porque en el fondo no creen en eso. Supongo que demasiado no creen en eso, que no tendrán una fe capaz de moverlos. Y eso me parece que no es culpa de los jóvenes. Es muy fácil echarles la culpa, ¿no? Mirarlo desde muy arriba, desde muy por encimita, y decir, estos son cabezas huecas, que no les importa nada de nada. Y también, en ese sentido, me gustó estar en estas manifestaciones, por lo menos en la de Sol, que es la que pude estar. Bueno, digamos que Eduardo Galeano ahí nos hace una reflexión o nos hace una invitación también a la comprensión de cómo se construye la política, ¿no? Y la política desborda precisamente un escenario partidista. Participar políticamente no es necesariamente afiliarse a un partido político o a una concepción ideológica determinada específicamente hacia unos intereses de agremiación, digamos, particular. La política tiene que ver con el concurso de las mayorías y tiene que ver en ese sentido la construcción de la política social con el beneficio, con la transformación de las necesidades sentidas y vividas de las mayorías en torno a la construcción de las comunidades, a las necesidades de las comunidades. Y este es, digamos, uno de los escenarios de contradicción que a veces nosotros asumimos. Y es querer asumir la vocería por encima de las comunidades, como si nosotros lleváramos y representáramos directamente los intereses de los pueblos. Ahí es claro, digamos, el papel que tiene el trabajador social frente a facilitar esos espacios de diálogo, confrontación de las instituciones con las comunidades. En ese sentido, nosotros solo somos un agente que potencia la discusión, que se enmarca también en el escenario de la construcción y de la confrontación de ideas, porque estos intereses que tienen las instituciones gubernamentales muchas veces se contraponen a los intereses directos de las comunidades. Y a veces caemos en el juego de asumir la protección de esos intereses particulares de las entidades sobre los intereses generales, pues, de los escenarios donde nosotros estamos. Y lo vemos, por ejemplo, en escenarios, voy a hablar no específicamente de programas, digamos, concretos de las entidades públicas, pero sí de instituciones. Entonces, por ejemplo, nosotros, yo cuando trabajé en salud pública, tuve la oportunidad de conocer directamente los ejercicios de participación donde se construía la política pública de juventud, por ejemplo. Y las instituciones llegaban con un manual elaborado y decían como, esto es lo que nosotros tenemos constituido y construido como política de juventud. Citaban a ciertos líderes juveniles y decían como, ¿lo aprueban o no lo aprueban? Y resulta que en ese campo de la disputa social pues emergían otros movimientos
pues juveniles, que hacían presencia en el territorio, que tenían reconocimiento de muchos años atrás, y decía, pero es que eso no es lo que necesitamos, ni es la proyección de política pública de juventud que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es la vía real, abierta y democrática para la construcción, por ejemplo, de esa serie de políticas públicas y políticas sociales pensadas en favor de quién, hacia los intereses de quién, respaldando, digamos, las proyecciones de quién? Y esto nos introduce también en entender que toda política pública y toda política social está mediada por el Estado. Y el Estado, a su vez, tiene una concepción ideológica determinada dependiendo del sistema político y económico que lo domina. En esta discusión nos introduciría Gramsci en términos de comprender el sentido de la hegemonía. Y la hegemonía es la disputa del poder entre alguien que históricamente ha ejercido o ha heredado ese poder a otros, y quienes nunca han tenido el poder y lo disputan para buscar unos intereses mayoritarios. El Estado, entonces, al tener esa visión o digamos esa construcción hegemónica del poder, va a dejar por fuera a quienes legítimamente han construido otras formas de participación distintas a la suya. ¿Y qué entendíamos nosotros en lo que nos decía Galeano? Pues muchas veces nos han hecho creer a nosotros que el único escenario de participación política es votar. Y votar es solo uno de las formas de ejercer la participación, pero no es necesariamente el ejercicio de la participación política en el pleno del concurso de las masas y las mayorías. O sea, creemos que el derecho a ir a las urnas es la única forma de construir país. Y por eso, 5 minutos de intervención para cerrar. Para las preguntas. Y por eso, digamos, en ese campo de disputa también se enmarcan varios elementos de algunos retos que tiene el trabajo social frente a varios elementos, pues, que se consideran dilemas, retos, aproximaciones a la construcción de políticas sociales, políticas públicas y participación política. No podemos disgregar un escenario del otro, es decir, la política pública tiene que contar precisamente con el concurso de las comunidades y de nosotros en el acompañamiento, facilitando esos espacios en los cuales, digamos, se da el ejercicio de la participación. Frente a esos dilemas, digamos, hay un primer elemento que es la coexistencia de dos posturas: el elemento crítico y el elemento pragmático. Es decir, nosotros estamos simplemente para ejecutar las políticas sociales, somos instrumentos del Estado para mostrar pues, índices y desarrollar metas, o tenemos un elemento fundamental que es el ejercicio crítico de la reflexión. Nosotros somos los que estamos todo el tiempo con las comunidades, o sea, necesariamente vemos pues, las necesidades de la gente, pero no solo hay que verlas, hay que sentirlas como propias, hay que apropiarlas en ese sentido de reconocerse como parte de los barrios en los que vivimos. A veces estamos alejados precisamente de esos espacios. Y hablábamos también de ese compromiso ético y político frente a esa reflexión y el apoliticismo generalizado, es decir, todo en la sociedad es una construcción hacia una apuesta política, no necesariamente filial a una ideología política determinada, no va a decir yo soy de izquierda o soy de derecha o etcétera. Hay gente que se define desde allí y que tiene unas apuestas concretas, pero necesariamente pasa por el concurso amplio junto a las comunidades. El rol de formuladores frente a implementadores, es decir, hay que trascender de ese escenario de implementar la política pública a estar en los escenarios donde se construye el poder y disputar desde ahí mismo precisamente esos elementos ideológicos y materiales que implica la política pública. La participación, digamos, en la creación de esas instancias y propuestas siendo acompañantes de las comunidades, es un reto que tenemos nosotros, es decir, no es extraer el saber popular para simplemente materializarlo como una propuesta de nosotros, sino es abrirle la vía a aquellos que nunca han tenido la voz
en esos escenarios donde se construye el poder. Además de eso, hay una función fundamental y es visualizar. Es decir, si bien las políticas sociales tienen un ciclo, que ya pues, digamos lo mencionaba el video, hay que proyectarse más allá de los ciclos. Si nosotros visionamos una política pública, una política social de 4 a 16 años, y culminados esos 4 o 16 años, hacemos un balance de cómo se han transformado las condiciones económicas, sociales, culturales de las comunidades, entenderemos si realmente en el plano pragmático nuestra función ha facilitado precisamente la construcción de esas otras formas de hacer política, y de hacer política versus digamos todo un sistema burocrático que impone unas formas de hacer política. Yo creo que, bueno, entre otras cosas, ahí quedan una cantidad de preguntas sin resolver en estos escenarios, pero este es el papel de la academia. El papel de la academia está en problematizar la realidad, de traer todo eso que pasa allá afuera, pasarlo a las aulas, hacer una reflexión, si se quiere, profunda, y fundamentarlo en torno a cuál es el deber ser de nosotros allá con las comunidades, inmersos en los barrios, en las veredas, en las montañas. Llegar a esos otros escenarios donde el Estado nunca ha llegado, que es la Colombia profunda y olvidada. Gracias. A continuación, pasaron 3 preguntas, entonces vamos a leerle la primera para que nuestro conferencista, por favor, vaya respondiendo cada una. ¿Cuál es el papel del trabajador social en la construcción de la política social en el contexto colombiano? Bueno, el papel del trabajador social en el contexto de la construcción de la política en Colombia. Pues digamos ya esas últimas acotaciones a las que yo venía intentaba dar como algunos elementos o luces sobre el quehacer. Y ahí hay una disyuntiva gigante, ¿no? Una cosa es lo que nosotros podemos idealizar o poner en el plano, si se quiere, simbólico de yo quisiese que la política fuese de esta manera, y que la implementación de las políticas fuesen dirigidas hacia estos aspectos, ¿no? La justicia social, la democratización de la participación, la garantía de los derechos, que es un elemento fundamental de la política social, ¿no? Es el cumplimiento del deber que tiene el Estado para con las comunidades. Pero otra cosa es el plano material, y ahí es donde está la disputa por esos escenarios donde se construye la política pública. ¿Qué necesitamos nosotros? En primer lugar, pues profesionales formados, profundizados en ese carácter de la construcción de políticas públicas, que puedan disputarse necesariamente la posibilidad de construir junto a las comunidades, ahí, en esos otros escenarios que ya decía yo, donde se construye el poder. En los escenarios de, por ejemplo, los espacios que se abren desde el Congreso, desde los consejos de planeación local, desde las juntas de acción comunal, desde donde se formulan los planes de ordenamiento territorial. Ahí tiene que estar el trabajador social. ¿Y cuál es su papel? Responder a los intereses mayoritarios de las comunidades, así eso le ponga, digamos, un dilema, porque es un dilema constante, entre la institucionalidad y la comunidad. El papel está en garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las comunidades y en posibilitar el concurso de las mayorías y las garantías hacia ellos, creo yo. Siguiente pregunta. Como ciudadano, ¿cómo puedo participar y, en su caso, pertenecer a una política pública o social? Bueno, yo creo que esta cuestión de la ciudadanía ha otorgado ciertos privilegios, ¿no? Porque habría que entrar en un debate que se los voy a dejar ahí, para que en algún momento, en la clase de la profe Yadira, se planteen el tema de la ciudadanía, porque es que la ciudadanía implica o ha determinado ciertos rasgos. Si entendemos la palabra ciudadanía,
diríamos que exclusivamente puede participar aquel que es parte de la ciudad. ¿Sí? Estamos de plano, estamos sacando de tajo a otras formas de organización que existe en la participación social y comunitaria, por ejemplo. Las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas, etc. Es decir, que los escenarios para construir ciudadanía están determinados por los espacios determinados hegemónicamente que son imperantes. Y eso a través del ejercicio de la democracia representativa, que decíamos nosotros que es el voto. O sea, ser ciudadano, y usted puede preguntar y le dicen, implica participar. ¿Y cómo participa? A través del voto. Pero eso es una visión reduccionista de la construcción de la participación. Usted puede involucrarse de la manera que quiera, en todos los niveles que quiera. Yo, pues digamos, hablando ya un poco más del caso particular, que es la pregunta, yo fui líder estudiantil, pues desde que entré a la universidad, fui representante al Consejo Académico de los Estudiantes en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, fui delegado regional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil para el capítulo Bogotá, fui líder social y popular de la organización Marcha Patriótica y he trabajado en múltiples espacios, digamos, de construcción colectiva. Acompañé un proceso de formación y fundación de una biblioteca popular en el barrio San Luis, vía La Calera, y estos son escenarios próximos a la participación política que necesariamente se van a encontrar con la construcción de políticas sociales y políticas públicas. Ya les decía yo que uno, precisamente en el campo de lo popular, siempre van a haber instituciones interesadas en mediar intereses con las comunidades, sea para beneficio particular de la institución o para el beneficio pues de las comunidades en general. Ahí se ubica uno, y es en la disputa precisamente de la construcción de esas alternativas de poder. ¿Dónde quepa usted? En la Junta de Acción Comunal, en la organización de víctimas, en las organizaciones de derechos humanos, en las organizaciones de voluntariado, en los consejos locales de planeación, etc. Siguiente pregunta. ¿Le servimos al Estado para mitigar las protestas y los movimientos, para cumplir con el papel de responsabilidad social de una empresa? Pero si no, ¿cómo sobrevivimos económicamente? Alternativas. Bueno, es una interesante pregunta, ¿no? Pues porque nosotros no nos salimos del marco, uno, de una economía globalizada, segundo, de una sociedad pues capitalista que tiene un escenario que determina un papel y un rol, ¿no? Que es decir, o sobrevivo yo basándome como en mis intereses y necesidades particulares, o me agremio y me hago parte de esos escenarios de construcción colectiva, de esos escenarios de participación social amplia. Es decir, es la supervivencia mía frente a la supervivencia del sistema, pero es que nadie escapa a eso. Y eso quiero responderlo, pues digamos, había un ejercicio reflexivo que me planteaba yo precisamente para este espacio, y es frente a qué tipo de profesionales necesitamos nosotros. O sea, qué tipo de profesionales estamos formando nosotros. Si es pues un profesional que sale y frente a esa disputa, a ese escenario de competencia, ¿cierto?, en el que se enmarca pues la sociedad capitalista, prima mi interés individual y mi familia y el bienestar mío o el de las comunidades. Y lastimosamente muchas veces se antepone ese principio individual. O sea, hay gente que, no voy a entrar en detalles, pero me ha dado discusiones con algunos compañeros que trabajan, por ejemplo, para petroleras, y dice uno, pues gana muy bien, un salario de 4,5 millones, 6,5 millones, carro, casa, beca, piscina, bar, etc. Pues severo, ¿no? Pero resulta que las afectaciones, por ejemplo, frente al papel o el rol del trabajador social, que va y convence a una comunidad para la implementación de un proyecto megaminero y todas las consecuencias que ello va a traer consigo, pero nosotros hacemos el papel de la cara buena de la empresa, que tiene sus ojos fijos y dicen, no, pues es que les vamos a instalar
un puesto de salud, vamos a ponerles una escuelita, vamos a traerles X o Y beneficio. La empresa queda bien, yo como trabajador social, tal vez puedo quedar bien en el ejercicio individual de la satisfacción de mis necesidades y mis intereses, ¿sí? Pero resulta que ahí, en esa dimensión ético-política, tal vez humanamente perdimos la batalla. Hay gente, no sé si llamarla sin corazón, pues no sé, que puede hacerlo y que no le pesa. A mí personalmente eso me genera como ciertas prevenciones en las que digo, no soy capaz. No soy capaz de engañar a la gente, no soy capaz de mentirle a la gente, no soy capaz de anteponer mi interés individual sobre el interés colectivo, porque además la profesión me llevó a una reflexión acerca de cuál es el principio fundamental de mi quehacer frente a la gente, y eso va a ser una disputa interna, ya recae sobre la posición política y la posición ética de cada quien. Por cuestiones de tiempo, solamente vamos a hacer una pregunta más antes de finalizar la jornada del día de hoy. ¿Cuál cree usted que es la herramienta o habilidad más importante que se debe tener en cuenta para desarrollar de una forma eficaz la política pública o política social? La forma más eficaz. Bueno, lastimosamente no hay fórmula. O sea, metodológicamente hay formas de hacer operativa la política pública y está establecido por una serie de lineamientos y pasos. O sea, eficaz puede ser implementarlo en el menor tiempo posible con la mayor capacidad en términos de resolver los problemas planteados en términos pues de la política pública, y por el proceso de evaluación que muestre los resultados hacia las entidades o hacia quien digamos esté dirigida pues dicha política pública. Pero no se puede medir la eficacia y eficiencia en torno a los estándares mercantiles. Si es por eso, pues bueno, cumplimos y eficazmente implementamos un presupuesto y eficazmente damos un resultado y hacemos una lectura de resultados. Pero yo creo que va más allá de la eficacia y la eficiencia, porque ese es un discurso que ya no metieron. Sea eficiente, gaste menos; sea eficaz, implemente rápido y todo bien. Hizo bien su trabajo como trabajador social, pero para mí va más allá. Y quiero cerrar precisamente con algo que les decía, que es en torno a la reflexión del papel del trabajador social en el plano, si se quiere, pues de la vinculación con su quehacer. A 82 años del natalicio de la profesión, fundamentada en los principios e ideales más nobles entre todas las ciencias y vocaciones, seguimos construyendo profesionales dispuestos a entregar hasta el cansancio la última gota de su sudor por los humildes, dispuestos a recorrer barrios, calles, veredas, selvas, montañas, profesionales conscientes y capaces de entregar su conocimiento para la transformación de las comunidades, profesionales capaces de sentir las necesidades de los demás como propias y aún más capaces de sentirse parte de ese pueblo que los necesita, seres humanos sensibles que no anteponen sus necesidades de supervivencia ni hacen a un lado sus principios por un salario. La vida es algo más que un carro, una casa, una beca, un sueldo. Hay que buscar y buscarse a diario el ser despierto y rebelde ante la desigualdad y la injusticia social. Hay que ser íntegro, militante, comprometido, despojado del egoísmo, anteponer el bienestar colectivo al individual. El profesional tiene que dedicarse a ser voluntario y altruista, sí, pero también cada vez que se le necesite debe acompañar y apropiarse de la lucha social por la justicia, la dignidad como parte de su quehacer. Las tres son más que categorías de análisis, son más que palabras resonantes en nuestros artículos y tesis de grado. Hay que ser capaz de soñar y trabajar a diario por la construcción de una utopía realizable, que comprenda el saber como todo un horizonte, una constelación gigante del conocimiento. Esto requiere juntar el saber popular con la academia,
porque enseña también un machete, un asadón, el arado, pegar ladrillos. Sabemos ordeñar a medias los libros, pero no las vacas. Sabemos poco de sembrar, de edificar, de cuánto cuesta un jornal de un campesino. Desconocemos en ocasiones por nuestros privilegios cuánta vida le cuesta al obrero su trabajo. Lo anterior significa asumir la práctica de otro mundo posible, de recorrer la Colombia profunda y olvidada, de soñar, como diría Gabriel García Márquez, un país del tamaño de los sueños de los niños. En pocas palabras, hay que hacer práctico eso de ser profesional sentipensante al servicio de la Colombia nueva, feliz y llena de esperanza. Bueno, agradecemos la participación a nuestro colega trabajador social, Camilo Peña, con quien cerramos la jornada en celebración del Día del Trabajador Social en la Corporación Universitaria Republicana. Nuevamente, pues agradecemos su acompañamiento, todos los mensajes que nos dio, toda la reflexión que nos deja en relación con toda la temática de lo que tiene que ver con políticas sociales. Los invitamos nuevamente a próximas actividades que se van a desarrollar, como ya la decana bien lo dijo, vamos a tener la muestra fotográfica y además pues se van a desarrollar otras actividades. Igualmente les informamos, este fin de semana va a haber una actividad de egresados de la Corporación Universitaria Republicana de Trabajo Social, ya que todo esto es enmarcado en la conmemoración del Día del Trabajador Social. Agradecemos su asistencia, su participación, su interés y que tengan muy buena noche.